Pues seguimos aquí con este homenaje al gran Paco de Lucía y en esta ocasión una pieza de él de los años 70 llamada Río Ancho, que es una magnífica muestra de esta fusión con el jazz de la cual hablábamos, con una instrumentación múltiple, con flauta, con muchas cosas bastante sabrosa. Y bueno, esto nos sirve un poco de relax antes de entrar. Pues a los temas bastante turbulentos y bastante un poco estresantes, pero que aquí los tratamos de la manera más relajada posible en sincronía para usted. Y bueno, pues es el tema, son los temas de la mesa política. El día de hoy se reincorpora con nosotros nuestro diseñador y analista Raúl Caram. Próximamente también ya está en vías de incorporarse a lo que es la conducción del programa, pero bueno, el día de hoy solamente nos acompaña en la mesa política, que ya es bastante. Y bueno, como siempre, la pretensión y el escenario es tocar dos temas, a ver cómo se desarrolla la situación, porque los temas pues, en una mesa política son bastante extensos. Y bueno, el primer tema con el que vamos a empezar, el tema, digamos que desde el lunes que hablamos aquí en Sincronía acerca de Chapo Guzmán, ya se presentaba como un tema obligado, pero ahora hablamos de un fenómeno muy curioso en Culiacán, Sinaloa. Se dio una marcha, una manifestación multitudinaria para apoyar y pedir la liberación del Chapo Guzmán. ¿A qué se refiere esto? Digamos, de repente podría ser esto una especie de anomalía bastante perversa, entre comillas, no hablando de las perversiones en el sentido de que lo hablábamos con Trilce, en una especie, digamos, de parafilia social, ¿no? Estar haciendo una manifestación contra el supuesto, a favor del supuesto enemigo público número uno de Estados Unidos y de México, pero esto tiene muchas aristas y tiene muchas cosas que reflexionar y nos lleva a pensar de manera crítica, porque aquí en Sincronía, en estas mesas, no salimos de los presupuestos, es decir, de las coordenadas que nos marcan conceptos y creencias, pues como el bien y el mal, como lo correcto y lo incorrecto, todos estos parámetros que nos dictan pues, los gobiernos y el poder en turno para que se lean las narrativas como ellos quieren y sigamos manteniéndonos en el poder. Y obviamente, según estas coordenadas primarias, ¿no? Estas coordenadas inmediatas, pues el Chapo Guzmán es un ser malvado, es casi, casi el mismísimo Lucifer, es el enemigo de la nación, es el, nada menos que un criminal por definición y por presupuesto, pues un criminal ya es un enemigo público y es el más malo de los malvados contra la institucionalidad y el gobierno que representan el bien, pero desmarcándonos de estas coordenadas, desmarcándonos de estos presupuestos, pues podemos ser bastante críticos y empezar un poquito a desmenuzar estos presupuestos, estas cosas preconcebidas que nos indican a pensar, moverla, a pensar de determinada forma, ¿no? Moverlas, simbrarlas y hacernos muchas preguntas acerca de esto. Y bueno, pues una de las cosas es realmente, ok, el Chapo Guzmán es un criminal, es un delincuente, es un asesino, es un sujeto que basa la estructura de su organización, como toda organización criminal, no nada más las criminales o no nada más las criminales ilegales, como la organización de los Zetas y muchísimos otros grupos que ahorita nos traen asoleados, ¿no? Pero digamos que dirige su organización de manera de poder vertical, opresivo a través del abuso y el ejercicio constante de la violencia y el poder como opresión. Sin embargo, la pregunta es, todas estas buenas conciencias que de alguna forma empiezan a gritar y empiezan a rasgarse las vestiduras, pues a lo mejor algún grado de razón tienen en poner, digamos, en señalar el hecho, pero yo creo que la interpretación, pues, de muchas de esas buenas conciencias se reduce a la narrativa oficial. ¿Cómo es posible que a un delincuente se le está haciendo una marcha de base social para defenderlo? Pero, pues, es el único delincuente. ¿De qué se trata aquí? Entonces, deberíamos, entonces, nada más de criticar a las marchas en favor del Chapo Guzmán o hay otras marchas con respecto a otros personajes que también deberíamos de poner dentro de este espectro, ¿no? Y bueno, buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos. Pues mira, hablando de estas cuestiones de empatía o de identificación con líderes que
Curiosamente ayer estaba conversando en otro espacio. Me parece que el propósito de los medios de comunicación ha sido tratar de reducir esta manifestación a una especie de simpatía rústica o de nivel de identificación equívoca, ¿no? Con el lado perverso de la sociedad y con el crimen, ¿no? Creo que de fondo hay muchísimo más y pienso que detrás de la manifestación se está, no diría yo con habilidad, porque de antemano las personas que se manifestaron, pues evidentemente saben que no van a obtener no van a lograr que se atienda ninguna demanda, ¿no? De hecho, no lo están haciendo para que se atiendan las demandas, pero lo que se logra es exhibir de una manera muy clara eh, una parte del Estado, en este caso el de la seguridad, el Poder Judicial, fallido. Como el Estado es un Estado fallido, es decir, se exhibe con mucha claridad como un enorme sector de la sociedad, en este caso aquel que está por una u otra razón vinculado, no solamente simpatizado, sino vinculado económicamente a estas áreas de producción que nos incomode o no representan el crimen organizado, confían muchísimo más en las posibilidades de seguridad que confiere, en este caso, este líder en particular, que las que el propio Estado ofrece, ¿no? Entonces temen que después de la captura del principal dirigente o el principal líder de estas bandas criminales o de estas cárteles, bueno, pues se vaya a suceder una serie de disputas, de guerras, de problemas de violencia que terminen afectando, bueno, pues como siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad, que muchos de ellos son los que se manifestaron. Hay mucho más de por medio, desde luego, sin tampoco dejar de soslayo, pues sí, la parte perversa socialmente que contiene todo esto, ¿no? Hay un germen muy nocivo, evidentemente, pero de entrada, como dices tú, describiendo un aspecto crítico de este tipo de manifestación, podría hacerse ese tipo de lectura que desde luego jamás se va a mencionar en un medio de comunicación controlado, ¿no? Pues sí, eso es por un lado. Y por otro me da la atención que sí, como señalan ustedes, que cerraron las vestiduras, diciendo que este tipo de manifestaciones, leí en redes sociales que ese tipo de manifestaciones nos debe hacer pensar qué mal estamos en México. Este tipo de manifestaciones, no todo lo que llevamos, no esa guerra ridícula o los tweets de Calderón o los tweets de Calderón felicitando o diciendo estupideces después de todo lo que ha provocado. O sea, esto es lo que nos debe hacer, no las muertas de Juárez tiradas ahí a la intemperie, no son solo en Juárez sino ya en casi todo el país. No, bueno, realmente sí me llama la atención entonces que esto sea lo que, les haga pensar que debemos ponernos a pensar qué mal está en México, pero pues simplemente también es otro fenómeno de gente, supongamos que que no las obligaron, o incluso si las obligaron, pero vamos a tomarlo desde la hipótesis de que no obligó, los narcos, el poder del narco no los obligó a salir, a manifestarse. Si es así, pues es triste, pero ya viene desde antes, estuvo un producto de la cultura de que ahí en Sinaloa y en determinada situación, en determinado círculo, pues hay que, es parte de toda esta, una simple manifestación de lo que sucede en general en México, de ir y acogerse a quien te da, al poderoso, a quien te va a proteger, a quien te va a dar la posibilidad de mantener a tu familia, de tener una vida más o menos, no digna, más o menos para sobrevivir. Pero no solo pasa con el Chapo, pasa acércate al político, acércate al Chapo, acércate al empresario y hay que estar junto a ellos porque pues, son los que te protegen, porque de otra manera en México es muy difícil sobrevivir, tienes que estar con alguien así. Entonces simplemente es una manifestación bueno, de apoyo en este caso, como también en su momento yo supongo que ahí de la ambisconería con el Chapo, los que estaban cerca, como hay de apoyo a ciertos políticos que te van a ayudar, o también de la ambisconería a ellos y también igual a los empresarios. O sea, es simplemente esa
es una cuestión, sí, dicen, es que cómo sí, los apoyan, pero que no ven todos los muertos que causan, pues igual que los muertos que ha causado Calderón, y tan feliz e impune ahí, y más grave porque supuestamente fue presidente de México. Lo que hace es terrible. Supuestamente es un delincuente que, bueno, lo apoyas, pero, y ese es el problema, que por lo menos este delincuente sí te rasgas las vestiduras al decir eso, pero no te rasgas las vestiduras cuando gente de la calaña de Calderón hace este tipo de manifestaciones, tiene este tipo de comportamientos cínicos y desvergonzados, o que Emilio Gamboa Patrón, después de todas las pruebas que escuchamos, siga ganando del erario y siga tan contento dando órdenes y dirigiendo el destino de nuestra nación. Después de lo que escuchamos, el tráfico de influencias patente, lo escuchó todo México y ahí sigue. Aquí por lo menos este delincuente, porque a lo mejor dio muchos favores a algunas personas y por eso lo están apoyando. Este delincuente siquiera vivía a salto de mata y se rasgan las vestiduras ante las muestras de apoyo. Los otros ni eso. Los otros delincuentes que no son delincuentes, yo no sé por qué, porque a pesar de todas las pruebas que existen, a pesar de todo el daño que le hacen al país, ahí no se dan cuenta de lo mal que está para que sigan, de lo mal que está México para que se sigan teniendo prebendas como Cedillo, como Fox, como Salinas, que han hecho un desastre y han generado todo este poder a gente como el Chapo para que esté en la revista Forbes. O sea, el apoyo que le da Forbes al ponerlo en esta lista no causa problema, no causa nada, pero ahí no debemos darnos cuenta de lo mal que está la sociedad, tanto a él como a Slim, a todos estos que tienen al mundo, ya no solo al país como está, pero sí debemos darnos cuenta y ponernos a rasgar las vestiduras porque lo apoyaron unas personas que pues simplemente siguen la cultura de apoyar y acogerte al poderoso, que es la que rige aquí en México. Así es, Marta, y bueno, es con esta descripción que hemos hecho los tres ya del fenómeno, pues digamos, ya que nos queda, es decir, con esta descripción puntual y con esta ya comparación rigurosa que se hace ya en de la, digamos, calidad legal, calidad moral, calidad ética, como ustedes le quieran llamar, digamos, de la evaluación del comportamiento y la conducta nociva de una persona con respecto a una nación. Pues si nos vamos a alarmar por una manifestación de apoyo al Chapo Guzmán, también nos deberíamos de alarmar por las manifestaciones y por los mítines de acarreados alrededor de Enrique Peña Nieto, los que estuvieron detrás de Calderón. Todas las manifestaciones de apoyo a estos seres deben de caer en la misma evaluación en la que se está poniendo desde el punto de vista moralino a la manifestación en favor del Chapo Guzmán. Y por otro lado, pues nos encontramos con un tema, ¿no? Que también mis dos compañeros aquí presentes manejan, incluso Raúl Caram ya nos habló sobre la reforma política, es un tema muy versado, en el que está muy versado él desde hace mucho tiempo. Ya nos habló algún día de la reforma política aquí en la mesa de sincronía. Y bueno, resulta que pues se está hablando y discutiendo en estos días lo que es la reforma política en el aspecto de la consulta popular. La consulta popular, como sabemos, pues es una de las herramientas del llamado o de la llamada democracia participativa, en la cual, lejos de la consulta popular, el plebiscito y el referéndum son, digamos, herramientas que permiten al pueblo soberano ejercer una verdadera democracia y presión, y no ceñirse simplemente a la elección representativa, al acto electoral de haber elegido a un gabinete, a una serie de personas para que tomen decisiones arbitrarias o para que tomen decisiones, sí, aprovechándose o desde la justificación legal de que fueron elegidos, con lo cual se supone que ya les tenemos que aguantar todo, incluso aquello que no dijeron en campaña y que ahora están haciendo. Entonces, estas herramientas permiten regular precisamente el poder de esta democracia, o que les da la democracia representativa o indirecta a estos grupos en el poder. Y bueno, de alguna forma, precisamente por eso en la reforma política se están tratando desde la democracia representativa, supuestamente discutiendo e implementando todas estas herramientas, pero en realidad se les está disminuyendo, se les está coartando, se les está acorralando para que queden solamente en una especie de virtualidad irrealizable, ¿no?
Solamente un ejemplo, las reformas políticas quedan fuera de la consulta popular. Qué casualidad que aquello que más le afecta y que más le incide en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el bolsillo y la seguridad económica y personal y en el futuro de la gente de a pie como nosotros, eso es precisamente lo que no se somete a la consulta popular, para lo que no se le pregunta a los más implicados, que son el pueblo mexicano, el pueblo soberano, con todos sus ciudadanos, por utilizar esta palabra que, como dice Marta, es muy cuestionable, o todos los habitantes, ¿sí?, de este país, incluso todavía, o más bien, todavía con más razón, los más desfavorecidos. Y sale el senador, porque bueno, supuestamente el PRD hizo su pantomima de crítica hacia esta actitud convenenciera del PAN y el PRI con respecto a la consulta popular, y la respuesta, pues todavía más cínica, del senador Omar Fayad fue lo siguiente: si permitimos la consulta popular en cuanto a la reforma energética, entonces estamos llamando a la anarquía o entrando en la anarquía. Fíjense nada más, entonces, este discurso autoritario en el cual se dice que las verdaderas decisiones nada más las van a tomar un grupo de personas porque nos eligieron y ustedes ya se jodieron y no tenemos nada que preguntarles. Entonces, esta es la actitud, esto es un índice nada más de la actitud que tienen el PAN y el PRI con respecto a esta herramienta, Raúl. Sí, de hecho, desafortunadamente estamos en manos de las personas más torpes son las que toman las decisiones, por lo visto, y evidentemente dejan de lado lo que permanentemente para mí debería ser una forma de hacer democracia participativa, no solo representativa, sino llegar al punto de la deliberación con la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuando tú no llamas a la sociedad en su conjunto, bueno, pues entonces está siendo como legislador, como representante, entre comillas, pues está siendo mocho, corto de miras, está siendo torpe, ¿no? Eh, yo digo, son temas que generan muchísima tristeza, pero pues desafortunadamente el mecanismo por el cual se han guiado permanentemente en la legislación en este país, pues lo conocemos muy bien, pues es este que acabas de describir, ¿no? El de, el de ser persistentemente autoritario y persistentemente excluyente de la sociedad en su conjunto, ¿no? Así es, y por un lado tienes razón, son torpes, las personas más torpes toman sus decisiones, pero torpes si lo vemos desde el punto de vista de la viabilidad de una sociedad que pueda convivir armónicamente, a la que se le otorgue el mayor bienestar posible para tener una vida digna. Desde ese punto de vista sí son torpes, pero son muy hábiles, y el PRI ha mostrado que ahora con su regreso que tiene todas las mañas corregidas y aumentadas para que las reformas que pasen simplemente sean unos parches que parezcan que dar más democracia, pero que no la dan, o Una como dicen, simulación. siempre sea como un gatopardismo, que todo cambie para que quede igual, porque al final todos sus privilegios, todas las prebendas, toda la falta de rendición de cuentas, toda la impunidad va a seguir, y nada más el beneficio para unos cuantos, una élite política muy pequeña, por más que digan de que ya va a haber candidaturas independientes, y todo va a seguir siendo lo mismo con este tipo de personas, los mismos que van a tener el poder, y los mismos, esta élite política manejada por la misma élite económica, que es la que va a salir beneficiada y cuyos intereses son los que son representados. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Representación de intereses individuales, no de intereses de la comunidad. Así Así es. es. Y también se basa un poco en esto de pequeños botines políticos, porque a pesar de que todo está, digamos, dominado por un esencial programa neoliberal que sí hace ciertas negociaciones por cotos de poder en los actores que lo operan, que son en este caso los partidos políticos, principalmente PAN y PRD, pero digamos que allá por debajo de ese nivel sí entre ellos se reparten y siguen hasta cierto punto en ciertos antagonismos por estos cotos de poder que nada tienen que ver con el bienestar popular y con el bienestar de los pobladores de este país en general. Entonces, también son estas pequeñas sesiones que se dan incluso para ir marcando improntas con vías electorales, ¿no? Es decir, ahora que el PR está en el juego también,
Y bueno, estamos hablando ya de un gobierno de protogobierno de coalición alterno, como ha sido el Pacto por México, que pone algo muy curioso. No se dice que ya se quiere aquí un bipartidismo tipo demócratas y republicanos como en Estados Unidos. Yo creo que aquí ya está el tripartidismo, porque se necesita dar esa simulación de pluralidad, y entonces ya tenemos un partido de derecha, un partido de ultraderecha y un partido de supuesta izquierda. Entonces también pues se van colgando medallitas con estas supuestas reformas ante la falta de información de la gente, que solamente se queda con la idea de que el PRD pues era muy democrático, ¿no? En fin, pues no sé si tengan algo que agregar. No, bueno, pues me parece que todo está muy bien dicho. Sí, Ok, yo también lo creo. Marta, pues sí, de alguna forma es una lástima que nuestros senadores y que nuestros legisladores estén actuando en contra de nosotros. Y bueno, vamos a estar preparados también, porque mientras más avance, pues la discusión de la reforma, vamos a ver cómo estas, herramientas que de alguna forma abonan a la democracia participativa se van diluyendo en aras de estos delincuentes, de los cuales pues no se rasgan las vestiduras porque se les hagan manifestaciones de apoyo públicas o de otro tipo. Por lo pronto, pues aquí nos quedamos. Vamos a relajar un poquito con música después de estos temas tensos, pero que, repito, aquí tratamos de la manera más relajada y flexible posible para que usted tome estos temas, tome en cuenta nuestras reflexiones y saque una conclusión final. Y vámonos con música entonces.